Muy buenos días, bienvenidos a otro episodio de Ganadería en Movimiento, un episodio muy especial porque estamos en directo desde FIGAN, la feria más importante de España del sector agropecuario. Además nos acompaña una persona que me hace mucha ilusión que venga al podcast, Chema Peraled, además es amigo. Chema es desde hace 19 años el director de Tempero, un programa de referencia de Aragón Televisión sobre el campo, lo rural y el mundo agropecuario. Es además director de la agencia de comunicación Dos Esferas. Así que bienvenido, Chema, gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Alfredo. La verdad que bienvenidos también a esta que es mi ciudad y a esta comunidad que es mi comunidad autónoma, Aragón. Y es un verdadero placer que nos estéis acompañando y hablar de ganadería extensiva, que es un mundo, un sector apasionante para todos nosotros. Totalmente. Chema, tú que eres una persona que te llevas dedicando a la comunicación de proyectos en ganadería y en agricultura muchísimo tiempo. ¿Cómo ha cambiado desde que tú empezaste hasta hoy la comunicación del sector agroalimentario? Pues afortunadamente ha cambiado muchísimo, porque es verdad que sobre todo la ganadería extensiva era un sector, hablo de hace casi 20 años, era un sector mucho más cerrado, mucho más opaco, menos abierto también a muchas cuestiones, porque al final no dejaba de ser un sector tradicional, con mucho apego al territorio, pero con más coste a la hora de poder entrar a la nueva era de la comunicación. Pero de unos años a esta parte, afortunadamente, pues todo esto ha ido virando, ha ido cambiando. Las nuevas generaciones son nuevas generaciones cada vez más tecnológicas, tanto a la hora de la gestión ganadera como a la hora de comunicar el mensaje a través de diferentes canales, como pueden ser las redes sociales. Y sin lugar a dudas, pues esa apertura también ha contribuido a hacer un sector, por un lado, más innovador y por otro lado, más rentable, que es importante, pero en tercer lugar, también más atractivo para la gente joven y a todos los valores que ya tenía, que ahí está el contacto con la naturaleza, con el paisaje, con la tradición, con la cultura de cada territorio, hay que unir también esta vertiente comunicativa y tecnológica que sin lugar a duda va a hacer que la gente joven también se interese por todo este sector, por este oficio en todo el país, en toda España. Completamente. Oye, me produce mucha curiosidad, ¿cómo es la historia de Tempero? ¿Cómo empieza Tempero? Porque, vamos, es un programa por un lado pionero y por otro lado ya decano, ¿sabes? De Aragón TV. ¿De dónde viene? Pues es el programa más decano, más antiguo de toda Aragón TV, porque comenzó justo pues al mes de nacer Aragón Televisión. Bueno. Fue en el año 2006. A mí me ocurría que entonces estaba trabajando en el Heraldo de Aragón, era corresponsal de una comarca eminentemente agrícola y ganadera como son los Monegros. Entonces llamaron al Heraldo para ver a alguien que supiera algo sobre el sector primario. Bueno. Y a partir de ahí, pues en 2006 me introduje en el mundo de la televisión y comenzamos a volcar lo que sería el contenido de periódico, de revista, de noticia, a lo que era un reportaje en televisión y de alguna forma pues todos aprendimos a llevar esos contenidos al mundo de la tele. Al principio Tempero se planteó como un programa de lo que llamaban servicio público, pues se emitía los sábados a las 9:30 de la mañana en horarios no muy comerciales para la tele, pero poco a poco fue cogiendo peso, audiencia y poco a poco pues los directivos del canal se dieron cuenta de que el mundo agroganadero no solamente era interesante para la gente del medio rural, sino también para los urbanitas, para la gente de Zaragoza. Al final a todo el mundo le interesa saber lo que come, de dónde viene. También cogimos todo el tema del paisaje como un anclaje también muy interesante y por eso casi desde el minuto uno la ganadería extensiva tuvo mucho peso dentro del programa, porque enseñar vacas en el ámbito del Parque Nacional de Ordesa, del Valle de Benasque o de las sierras de Guadalix-Jabalambre o del Moncayo en Zaragoza, pues eso a la vista y en televisión, aunque no sepas de ganadería y no te interese, te gusta sí, a quién no le va a gustar y eso fue un cebo claro, perfecto. Claro. Y por yo eso. imagino que, claro, tú gracias a Tempero, o sea, te has recorrido, o sea, Aragón de arriba a abajo, de norte a sur, de este a oeste. Claro, preguntarte por highlights de 19 años es imposible, pero no sé, de la última temporada o sea, ¿cuáles han sido algunas de las historias que habéis contado que más se te han quedado, que más te han llamado la atención? Yo, por ejemplo, vinculadas a la ganadería extensiva, tengo un recuerdo magnífico. Yo creo que fue como hacia el año 2007, ya hace muchísimos años, que fue la primera vez que grabamos en la cabaña del Ampriu, en la estación de esquí de Cerler, que hoy es Alamón Cerler. Y entonces ahí fuimos a grabar a los pastores cómo movían el rebaño, los ganaderos sobre todo de vacuno, cómo movían de un valle a otro. Iban de una zona que es el Valle de Estos hacia la estación de esquí de Cerler
y les grabamos allí cómo almorzaban, cómo asaban la carne, ¿no? El ternasco, la carne de ternera que ellos mismos producían y ellos mismos generaban, y nos llamaba la atención esa relación que había del mantenimiento del esquí de una estación de esquí, Claro. la importancia que tenía la ganadería para poder asentar las laderas, las hierbas, las praderas, y al final esa labor medioambiental a veces silenciosa, ¿no?, que puede ejercer este tipo de animales en esos lugares. Y recuerdo ellos cómo hablaban en patués, una lengua originaria del Valle de Benasque, y yo, para mí era la primera vez, yo soy aragonés, pero era la primera vez que escuchaba a la gente del Valle hablar en ese dialecto, que lo es, entre el castellano, Sí, sí. el aranés, también el catalán, tiene ahí un influjo muy interesante. Imagínate Y era bonito. cuando nosotros contamos en el resto de la península y fuera de España que Xoriga es una palabra en patués. En patués, sí, sí. La cara con la que Claro. nos miran a veces. Pero me parece muy bonita porque son las raíces Claro. también de la propia ganadería, de la Totalmente. propia cultura. Totalmente. Y este sector tiene mucho que ver pues, con las transhumancias, con las tradiciones, con la lengua, con la forma de asentarte en un territorio. Por ejemplo, en Aragón, y nosotros también siempre en Tempero hemos hecho mucho hincapié en lo que son las transhumancias de la montaña al Valle del Ebro. Muchas de estas cabañas mueven, pues en septiembre, octubre, se bajan a la tierra baja porque aquello ya al invierno pues no pueden estar porque nieva, y aprovechan los 5 o 6 meses del verano para subir a esta montaña. Y lo mismo las transhumancias de Teruel, que son espectaculares. Van desde el Barracín, desde la Sierra de Gúdar hasta la provincia de Jaén, que cruzan media España, de Aragón hasta Andalucía, y es una cultura que incluso hay mucho lenguaje y muchas razas ganaderas que están en ambos sitios, que están tanto en el sur de España, en Andalucía. Por ejemplo, la raza merina de los Montes Universales no es una raza propia de Aragón, sino que es más bien del sur de España, pero se ha importado a través de las transhumancias. Y hay muchos hasta matrimonios y familias híbridas, ¿no? De gente niños que se crían durante un tiempo en el colegio de la Sierra de la Carrodilla y luego otro tiempo están en la Sierra de Gúdar, en la Sierra de Albarracín. Entonces es muy interesante toda la cultura, ¿no?, que genera la ganadería extensiva y el mundo transhumante. Totalmente. Y es muy interesante, la verdad. Y hablas mucho de la tradición y el arraigo que tiene en Aragón la ganadería extensiva, pero claro, también en todos estos años de Tempero habéis cubierto también la evolución y la adopción de tecnología por parte de la ganadería, ¿no? ¿Cómo valoras tú o cómo, digamos, tú que estás muy en contacto con el medio, esa adopción de tecnología en el sector ganadero en extensivo? Fíjate, ya fue el primer vallado, que fue el vallado físico, Claro. cuando el llamado pastor eléctrico. Sí. Para ellos ya fue una evolución importantísima, claro, porque al final les supuso tener una pequeña herramienta para poder gestionar mejor esos rebaños. Después ya vino pues, el agrupamiento también de rebaños, a través de un pastor, de un vaquero, que se fuera de alguna forma gestionando mejor todo aquello. Y ya después pues ha llegado toda la tecnología digital, toda la tecnología de los GPS, que ahí está Ixorigue, que yo recuerdo los primeros reportajes que hicimos en el ámbito del Valle de Benasque, con el Monte de Estos, con todos los ganaderos, que también ellos fueron pioneros, ¿no?, en la adopción de toda esta tecnología. Recuerdo que incluso al principio se comenzó con la vigilancia a través de los drones, que también fue una fase experimental inicial que hubo, y después pues empresas Ixorigue fue desarrollando toda esta tecnología, que hoy en día yo creo que ya no se puede entender la ganadería extensiva sin dispositivos de vigilancia y sin las aplicaciones que estáis vosotros implementando. Y creo que esta revolución, que ha llegado para quedarse, es fundamental para que la tradición continúe. Parece paradójico, ¿no?, que al final sean las nuevas tecnologías las que van a permitir que un oficio histórico y enraizado con el territorio pueda continuar. Y además los ganaderos, me da la sensación de que han sido muchas ocasiones las nuevas generaciones los que han dicho a sus padres, a sus madres, hey, que esto está aquí, ¿no? Esta gente que ya ha crecido con el móvil en la mano, que para ellos es habitual descargarse una aplicación, una app, han dicho, oye, que muy bonito el oficio, pero yo quiero librar, yo quiero tener tiempo libre, hay que buscar nuevas fórmulas de gestión, y a partir de ahí yo creo que las nuevas tecnologías de la comunicación pues son claves, ¿no?, para poder desarrollarlas, y sobre todo el paso, ¿no?, que estáis dando de cara a la conectividad, a la robustez, a la fiabilidad. Al principio, siempre en las nuevas tecnologías, pues hay un conejillo de indias, ¿no?, y para eso pues habéis estado vosotros, ¿no?,
con programas de investigación, de mejora, etcétera, pero afortunadamente esa fase ya la habéis pasado y ahora ya son elementos muy robustos y muy fiables. Totalmente. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, o sea, porque al final esta es una herramienta más que tiene que convivir en un entorno, sobrevivir en un entorno muy duro y que al final nosotros creemos que tiene que ser parte del día a día de trabajo del ganadero, es decir, no ser una cosa experimental que pruebo, sino al final es una cosa de la que depende el día a día ahora mismo de cientos de ganaderos, con lo cual hemos trabajado mucho en eso. La verdad es que es bueno también ponerse en la piel del ganadero, porque al final es un oficio sacrificado también, muy pegado a las condiciones ambientales. Yo siempre digo que en agricultura y ganadería, cuanto más sostenible eres, más vulnerable eres muchas veces. Quiero decir que al final ellos pues no tienen muchas herramientas, dependen al 100% de las condiciones del pasto, meteorológicas, de las nieves, de las lluvias, y es un modelo muy sostenible, pero a su vez también es un modelo muy sujeto a las inclemencias climatológicas, que eso nadie lo puede controlar, y más en climas extremos como puede ser las serranías o en climas muy áridos como es mi comarca, la comarca de los Monegros también, donde se practica la ganadería extensiva de una forma pues muy diferente a como pueden ser los climas de media y alta montaña, pero al final esa sostenibilidad necesita de herramientas digitales, ¿no? Como puede ser esta, para controlar lo que hay veces es incontrolable, ¿no? Que es el tiempo y los fenómenos climatológicos, pero yo creo que gracias a todos estos sistemas, pues la vida puede ser más llevadera para estos profesionales del sector. Totalmente. Pues, Chema, tenemos mucho que ver en Figan. Te agradezco muchísimo este rato charlando con nosotros y acompañándonos en Ganadería en Movimiento. Un placer, como siempre, charlar contigo y bienvenido cuando quieras otra vez. Pues sí, enhorabuena por vuestro trabajo y por esta iniciativa de Ganadería en Movimiento que seguro va a dar mucho que hablar. Gracias.